Hola a todos, después de tanto tiempo estamos nuevamente con ustedes. Vamos a ver lo que es el diseño del motor brushless, pero aquí primero tenemos que compararlo con respecto a un motor trifásico convencional, ese motor que por ahí han visto ustedes, los que están interesados en este funcionamiento. Aquí tenemos un motor trifásico donde vemos que las tres fases, acá tenemos la señal sinusoidal desfasada a 120 grados uno con respecto a otro. Para que se cree un campo magnético giratorio, justamente ese desfasaje de tensión hace que haya un campo magnético giratorio que va alternando la polaridad en cada fase. Esa alternancia hace que, depende del tipo de motor, si es de inducción, si es un motor sincrónico, va a hacer que gire el rotor. Lo importante que sepan que hay tres alimentaciones, las tres fases se alimentan al mismo tiempo. En un motor brushless, a ver por aquí donde tenemos motor brushless, en cambio no, aquí se alimentan nada más que dos fases. Fíjense, dos fases que va alternando, se alimenta con corriente continua y se va invirtiendo la polaridad en las 6 secuencias que tiene el motor brushless. Y hay una tercera fase, la que no se alimenta. De ahí se toma la señal, por ejemplo, para saber en qué posición está el rotor. Aquí tenemos, fíjense, un operacional que normalmente es por ejemplo, un LM339. La salida es open, o sea, conector abierto. Y tenemos al negativo conectado a un neutro virtual, que son 3 resistencias, cada una conectada a una fase. Entonces, esa que no está conectada, por ejemplo, supongamos que hay sello alimento con corriente continua, entonces en B se va a inducir una tensión, ¿sí? Producto de que el rotor está girando. Entonces el campo magnético del rotor hace que se induzca una tensión en este bobinado. Esa tensión va a cambiar de polaridad dependiendo del imán del rotor, si es norte o sur. Muy bien. Y aquí en la salida del operacional tenemos una onda cuadrada. Dependiendo de cómo yo mida en el microprocesador, puede ser el flanco de subida o de bajada, ¿sí? Esto para saber qué fase tengo que alimentar la próxima vez para que el motor siga girando. Ahora, en un motor convencional tenemos el circuito en estrella. Para averiguar el punto medio, la tensión del punto medio y cualquiera de las tres fases, se divide la tensión de línea dividido raíz de 3. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora difiere el motor conectado, el motor brushless. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a seguir con la teoría, porque acá hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Fíjense, en un motor trifásico convencional teníamos las tres fases y el punto medio se averiguaba dividiendo raíz de 3. Pero en un motor brushless, aquí tenemos, por ejemplo, está conectado en estrella, pero como se alimenta dos fases, hay una que está abierta. Entonces esta figura lo representa muy bien. Esto es un circuito de estrella abierta, donde para averiguar la tensión en el punto medio, y la fórmula como es alimentación de corriente continua, sería VPO, que sería la tensión en el punto medio, es igual a la tensión de línea VL dividido 2. Entonces, resumiendo, si yo aplico 96 volt a la fase, en el punto medio voy a tener 48 voltios. Y ahora, fíjense que decíamos que nosotros alimentamos en el motor brushless dos fases a la vez. Dos fases. Acá hay, en el conexión estrella, yo alimento, por ejemplo, a R1 y R2, los dos extremos, o sea, estas dos fases. Como las fases están en series, el circuito resultante queda acá en esta figura. Suponiendo que la resistencia interna del motor sea de 0,66 ohms, sumando las dos que están en serie me da 1,3333. Fíjense, R total es igual a F1 más F2.
Entonces me da 1,3333 dividido 12 voltios, me arroja 9 amperes como resultado. 9 por 12 me da la potencia 108 watts. Y acá en triángulo, si estuviera conectado en triángulo el motor brushless, sería de la siguiente manera. Fíjense, si yo alimento este extremo de R3 y este otro, voy a tener que la fase 3 está en paralelo a la tensión, como veo acá. Y los otros dos, R1 y R2, están en serie, pero no están alimentados en este punto. O sea que queda así el circuito, ¿sí? Y la corriente aquí, suponiendo que es de 2 ohm cada bobina, o sea, cada fase, mejor dicho, 12 dividido 2 me da 6 amperes. Acá, entonces, por esta rama 6 amperes, y aquí la suma de estas dos resistencias me da 4 ohms. 4 dividido 12 me da 3. ¿Sí? Entonces 3 más 6, 9 amperes, 9 por 12, 108 watts. Fíjense, lo que yo pretendo hacer acá es diseñar al mismo tiempo dos motores de la misma potencia, misma tensión, pero conectada en estrella y conectada en triángulo. Y lo único que varía acá es la resistencia. Si prestamos atención, la tensión es la misma, la potencia es la misma, pero lo único que va a cambiar son los parámetros de la resistencia interna de cada fase, ¿sí? Bueno, en cuanto a la potencia, fíjense, en un motor trifásico nosotros tenemos 3 fases, ¿no? En un motor convencional. Supongamos que el motor sea de 300 watts. 300 dividido 3, que son las 3 fases, me corresponde 100 watts cada fase. Es como que tuviera 3 motores monofásicos. En un motor brushless, como se alimenta 2 fases, acá en el estrella, por ejemplo, la potencia se divide entre estas 2 fases. O sea, si fuera de 300 watts dividido 2, me da 150 watts por cada fase. Y en el circuito triángulo tenemos que acá, por ejemplo, la potencia, fíjense, en esta rama sería de 2/3 y acá de 1/3. Entonces, si yo divido las 3 fases, por ejemplo, dividido la potencia dividido 3, me da, por ejemplo, acá en el caso de 108 watts, ¿sí? Dividido 3 me da 36 ohm de resistencia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en potencia, ¿sí? Vamos a tener 72 watts, aquí 72 watts, por ejemplo, y aquí vamos a tener 36 watts. De estos 36 se van a repartir entre F1 y F2 a 18 watts cada uno. Sumando las potencias me da 108 watts de salida. Muy bien. Y ahora, ya que tenemos refrescado esto, lo importante es que sepan que el motor brushless se va alimentando de a 2 fases a la vez, no las 3 como en un motor trifásico convencional. Entonces la potencia se va a dividir en las bobinas. Bueno, antes de comenzar con un cálculo del motor, aquí tengo una planilla para calcular. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a realizar un vehículo chico para que podamos transitar en una ciudad o un pueblo donde la velocidad, uno no puede andar más de 45 kilómetros, porque hay mucho tránsito, o porque la velocidad con esa me alcanza. Para mí 45 kilómetros para hacer mandados, para llevar a los chicos a la escuela es suficiente. Y no vamos a andar mucho en todo lo que es las fórmulas de esto, simplemente decirles que intervienen para el diseño de un vehículo. Primero tenemos que saber los kilos que pesa ese vehículo, pero podemos hacer una teoría. Supongamos que este vehículo que es chico, puede ser un cuadriciclo, puede ser un autito pequeño, fabricado por nosotros, toda la estructura casera, que pese unos 250 kilogramos y que tengamos 400 kilos de carga. O sea, va a ser el conductor más 3 acompañantes. O sea, podemos llevar en total 4 personas en el vehículo. Y decíamos, 45 kilómetros es la velocidad crucero. El rodado va a tener un radio de 30 centímetros. Para estos kilogramos y esta velocidad, acá me dice que el motor tiene que ser de 2017 watts.
Fíjense, para que vean cómo trabaja esto, yo le voy a dejar en 50, suponiendo que tengo una masa de 50, a ver qué motor tengo. Acá me dice que tengo un motor de 850 watts, pero no, yo necesito que sean 750 kilogramos. Ahí está. Y me arroja la potencia del motor de 2017 watts, 3000 revoluciones. El torque en el motor a 3000 vueltas es de 6,42 newton. La relación en la caja o en los engranajes es de 7,5. Y el torque de salida en el eje de la rueda va a ser de 48,41 newton. Acá es esta aceleración. Entonces la salida en la rueda es de 397 RPM. Que me va a dar los 3000 revoluciones dividido la relación, me da 397. Bueno, obteniendo la potencia, ¿sí?, que está aquí, más la revolución del motor, vamos a proceder a calcular nuestro motor propiamente dicho. Vamos a aquí donde dice inrunner, o sea, rotor interno. Dentro de la gama de motores brushless tenemos dos diferencias fundamentales. El tipo de bobinado. Primero se clasifica por el tipo de bobinado. Este bobinado en esta figura que estoy marcando se llama distribuido y es el bobinado que tienen todos los motores trifásicos comunes, ¿sí? Entonces fíjense, la forma se llama distribuida. Y tenemos otro, vamos a lo que es concentrado, aquí. El otro tipo de bobinado se llama concentrado y es este. Fíjense, acá tenemos un motor donde el estator tiene 9 polos y el rotor es un rotor interno, inrunner, de 8 polos magnéticos. Y se llama concentrado porque el bobinado se concentra en cada polo, se arrolla en cada polo, por eso se llama concentrado. Muy bien, entonces la diferencia de los motores brushless son primero por el bobinado, entonces distribuido o concentrado. Después tenemos otra diferencia en los motores brushless, si es rotor interno o rotor externo. Bueno, por ejemplo, tenemos también concentrado, pero rotor externo, como vemos aquí, por ejemplo, los motores de los drones, estos motores que son de lavarropas, que son de secarropas, donde tenemos el estator en el centro y la parte que gira es digamos, el rotor externo. Aquí tienen los imanes, ¿sí? Este es creo que es de 48, si no me equivoco, era 48 polos que tenía este tipo de motores. Bueno, estas son las diferencias fundamentales, ¿no? Entonces, aparte del bobinado, se clasifican por rotor interno y rotor externo. Muy bien. Después tenemos dentro de la línea de motores con imanes, motores sincrónicos de imán permanente y motores también, bueno, motores sincrónicos, inrunner y outrunner, o sea, rotor interno y rotor externo. Pero estos motores se alimentan con alterna, ¿sí? Muy bien. Y estos son la cantidad de motores que podemos calcular. Entonces, manos a la obra, calculemos el primer motor, que va a ser un motor trifásico de bobinado distribuido, rotor interno. Aquí hemos elegido 18 ranuras y 6 polos magnéticos. La tensión inicialmente 96 volts. Y alguno me dirá, ¿y por qué no ponemos más tensión más acorde a ocupar menos baterías? Bueno, fíjense, yo para 96 voltios tengo 21 amperes y con esos 21 llego a los 2016 watts, ¿sí? Si yo pusiera aquí 12 voltios para llegar a la potencia de 2000 watts, porque acá si no me arrojaría, fíjense, 252 watts nada más. Pero yo necesito acá 168 amperes. 168 amperes, ¿para qué? Para llegar a la potencia 2016 watts. Entonces, fíjense la cantidad de corriente que tengo que manejar. Y, por ejemplo, baterías, si yo pusiera una batería de 400 amperes, ¿cuánto tendría? 2 horas de autonomía, menos, ¿sí? Porque la batería, por ejemplo, si una batería grande, depende de qué tipo de batería, vamos a tener mayor o menor autonomía. Entonces, ¿cuál es digamos, la contra? Mucha corriente. Por ende, conductores muy grandes para alimentar el motor, alambre de sección muy grande para
para el bobinado. Y fíjense, vamos a tener muchas pérdidas también. Entonces, por esta razón, todas las empresas automovilísticas ocupan más de 600 voltios para los motores de alta gama, ¿sí? Más de 600 voltios. Por ejemplo, la línea de Tesla tenemos más de 800 voltios, donde las baterías son de litio y están en la base, ¿sí? Para llegar, tiene una combinación para llegar a 800 voltios y un poco más también. Entonces vamos a dejar 96 voltios, que es una tensión acorde para un motor de este tipo, y vamos a bajar la corriente, vamos a poner 21 amperes. Entonces ahí está la diferencia del por qué se necesita mayor tensión. Yo voy a tener, fíjese, 21 amperes y no es nada, es poca corriente y está bien. Por ejemplo, si yo tengo que armar el regulador de velocidad, MOSFET estándar voy a ocupar, ¿sí? Dentro de que van a trabajar más o menos en 100, 110 voltios y 100 amperes, una cosa así. Entonces, vamos a lo que es el diseño. Todas estas fórmulas están enlazadas, están encadenadas. Por eso, con pocos parámetros que yo vuelque aquí, me va a dar todo el diseño del motor completo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que depende de la combinación de ranuras que yo tenga y de polos magnéticos, voy a tener un factor que se llama factor de bobinado. Este bobinado aquí me da el factor 1, pero puede variar dependiendo. Vamos a cambiar el valor de polo magnético, vamos a poner 2. Fíjense cómo cambia, 0,95. Si yo pongo 4, por ejemplo, va a ser de 0,97, y así se va a variar de acuerdo a esta combinación. Bueno, lo dejamos en 18 ranuras, 6 polos. Entonces, fíjense, acá me da los parámetros. En el centro tenemos estrella, o sea que este cálculo es para motor en estrella de la misma potencia, y acá tenemos un motor triángulo de la misma potencia. Entonces, la fuerza en el eje va a ser de 203 newton, la fuerza a 3000 vueltas, el torque, el par, en el eje va a ser de 6,41, como hemos calculado el motor para el vehículo. La cantidad de vueltas, fíjese, acá me da 27 vueltas, son 3 bobinas de 9 vueltas cada una. Aquí tenemos, bueno, esto es la FEN, la fuerza electromotriz inducida, descontando la caída de tensión, que en este caso es 1,75 voltios. La pérdida en el cobre, la pérdida es de 36 watts para estrella y 36 también aproximadamente para triángulo. Bueno, a 3000 vueltas habíamos calculado 6,41 newtons. Y antes de comenzar con el cálculo del motor, hay un parámetro fundamental, que es el imán que vamos a usar para el rotor. Aquí yo he elegido un imán cuyas características son, bueno, es rectangular, el largo es de 20 milímetros, el ancho acá W es de 10, 6 milímetros de altura, o sea LM, y Z, que corresponde al entrehierro, ¿sí? La luz que hay entre el polo magnético y el estator, esa luz que hay entre los dos, de 1 milímetro. Acá el grado del imán que hoy hemos elegido es N42, aquí es todo automático. Y para este imán me arroja que el flujo máximo es de 0,86 Tesla. Ese parámetro lo tenemos que volcar aquí en la planilla, y acá está. Ya lo precargué, 0,86 Tesla, 1 milímetro tenemos en el entrehierro, y después parámetros que se pueden cambiar, por ejemplo, es el flujo máximo en el diente, que puede ser como máximo 1,8, el flujo también en la corona o culata del motor, y automáticamente, bueno, tenemos las vueltas, son 3 bobinas, decíamos, de 9 vueltas, si es 2 capas son 6 bobinas, y las vueltas son de 5, ¿sí? La mitad. Acá tenemos parámetros, por ejemplo, para hallar la constante, para hallar el par, multiplicamos KT, esto 0,30 por la corriente. Después, bueno, tenemos KE, multiplicando la FEM por las revoluciones, nos da también la tensión inducida. Bueno, y así varios parámetros y fórmulas más fórmulas. Bueno, acá nos da, por ejemplo, la característica general del alambre.
Para esta densidad de corriente, que son 21 amperes, voy a necesitar un alambre de 2,2 milímetros. ¿Sí? Acá tengo el parámetro de la densidad del conductor, que es 5,5 amperes por milímetros. ¿Sí? Y esto va a variar en función a la potencia del motor. Hay una tabla que se tiene que respetar. Y bueno, tenemos entonces, fíjense que acá en estrellas es 2,2 milímetros. ¿Por qué? Porque son 21 amperes. Y acá en triángulo 1,8, porque la corriente máxima que va a trabajar, que va a circular por la bobina que más corriente pasa, por F3, ¿se acuerdan que habíamos visto aquí? F3 va a ser la que, por ejemplo, más consumo tenga, son 2/3 de la corriente, y este es 1/3. Entonces, si 21 amperes es la corriente total, 2/3 de 21 son 14, y 1/3 son 7 y 14, 21. O sea que la corriente máxima que va a pasar en la bobina que más consumo tiene en conexión triángulo es de 14 amperes. Por eso el diámetro es de 1,8 milímetros de espesor. También tenemos, 2,2 milímetros. A veces, es muy ancho, es mucha sección y no va a entrar por la ranura. Entonces, otra opción es, por ejemplo, cambiar. Aquí yo pongo, por ejemplo, para reemplazar esos 2,2 puedo usar 10 conductores, 10 alambres de 0,70 acá. Puedo usar, por ejemplo, 19, pongo acá 19 de 0,50. ¿Entiendes? Voy de acuerdo a la necesidad, porque muchas veces queremos un motor experimental y yo tengo alambre de 0,50 y bueno, voy a usar eso para no gastar. Y acá tenemos las cualidades del alambre, ¿sí? La parte técnica del alambre. Por ejemplo, por bobinado voy a necesitar 9,27 metros. La cantidad de gramos para todo el bobinado, 948 gramos. En estrella y en triángulo, fíjense que voy a necesitar ya 1238 gramos. O sea que tenemos una diferencia de entre 25 y 30% más de cobre. Y esta es la razón principal que vienen todos los motores Brushless o Brushless conectados en estrella. ¿Sí? Es muy raro ver un motor Brushless conectado en triángulo. La mayoría son en estrella, justamente porque uno se ahorra entre un 25 y un 30% de cobre. Fíjense, la resistencia es de 0,083 ohm. La pérdida en watts es de 37 aproximadamente, acá 36 watts, ¿sí? En un motor, o sea, en una conexión y en otra. Y la tensión más o menos entre 1,70 y 1,75 volts. Y acá este parámetro también que está en rojo es la corriente de bloqueo. O sea, cuando un motor está parado y yo por ahí tengo el variador de velocidad o el acelerador al máximo y lo alimento, la corriente, la única resistencia que tengo al pasaje de la corriente es la resistencia interna del bobinado. O sea, esto es 0,83 ohm. Esto dividido por 96 me arroja una corriente de 1150 amperes. Entonces, si yo no protejo los MOSFET, los quemaría. Automáticamente se quema, no uno, se va a quemar 2, 3, 4, depende de la intensidad que pueda soportar el corto, ¿sí? Entonces, por esa razón hay que proteger los MOSFET por sobrecorriente y cortocircuito. Y a ver qué más tenemos. Y acá fórmulas, acá todos los datos que corresponden a la parte técnica de los imanes. Acá características del laminado para este tipo de motores. Y otra cosa que tenemos es, una vez que el motor rompe la inercia, después un parámetro que entra en juego es la inductancia. ¿Cómo es eso? Bueno, acuérdense que es motor de corriente continua, ¿sí? Que yo estoy alternando la polaridad en corriente continua, entonces esa variación hace que intervenga la inductancia. Que en la bobina se forma una inductancia que al alternar esa polaridad se forma en la salida de los MOSFET una tensión trapezoidal, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la frecuencia de esa tensión trapezoidal, va a ser la inductancia y por ende la reactancia que tiene, la reactancia inductiva. O sea, acá la resistencia va a ser la resistencia del bobinado más la reactancia inductiva del bobinado. A ver si estamos completos. Bueno, otro detalle que no vimos son las dimensiones. Para un mismo motor a una determinada potencia, que estamos hablando de 2000 watts, ¿sí? 2016 watts. Fíjense, tenemos unas dimensiones que son el largo del motor, que viene a ser, toma como parámetro el rotor. El largo es el apilado de chapas. Esto que está acá, el largo es de 104 milímetros. 104 milímetros. El diámetro de aquí, ya con los imanes incrustados o pegados, va a dar de 63 milímetros. Bueno, después tenemos parámetros que nos arroja, por ejemplo, el ancho del diente, que son 6,2 milímetros, el ancho de ranura, 5,1 milímetros, el diámetro externo de 12,7 centímetros, y así todos los parámetros. El área de la ranura, donde va a ir ubicado el bobinado, cada bobina. Recuerden, este dato a veces es muy crítico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los diseños de motores muchas veces se quedan muy justos con el área, entonces tienen que esforzarse ahí y golpear el bobinado para que pueda entrar. Entonces teníamos datos del motor por aquí. ¿Qué otro detalle tenemos? Bueno, sí, un detalle más para que vean. Aquí tenemos un dibujito, esto que está aquí en el centro. Esto que está en rojo vendría a ser el perímetro de la bobina. Como automáticamente me da el largo del motor, después el ancho va a estar definido por la cantidad de ranuras y la cantidad de bobinas. Entonces, eso me arroja LW, el ancho que tengo de esta bobina. Y después tenemos la yapa. La yapa es lo que me sobra para poder acomodar el bobinado en cada extremo del motor. La yapa se coloca acá. Bueno, tenemos 1 centímetro de yapa en cada vértice del perímetro. Entonces, una vez que tengo yo el perímetro del bobinado, bueno, es fácil. Multiplico por la cantidad de vueltas, ¿sí? Y voy a obtener los metros, como está acá. Voy a obtener también los gramos, porque depende de la cantidad de metros, X gramos. Así que eso es en forma automática también. ¿Qué otro detalle se me está escapando acá? Bueno, estos son todas constantes. Listo. Bueno, ya teníamos todo lo que corresponde a este tipo de motor. Bueno, vamos ahora al otro tipo de motor, que es bobinado concentrado. Acá ya también precargué, para no perder tiempo. Elegimos un motor de 18 ranuras, 16 polos, a 96 voltios también. Y este tipo de diseño de motor, esta combinación, me arroja 0,94, es el valor de la constante de factor de bobinado, ¿sí? 94,521. Y estos son motores muy usados, por ejemplo, en Asia, donde hacen triciclos, vehículos para transportar pasajeros. También, bueno, tenemos 21 amperes. Fíjense la tensión en cada bobinado en estrella de 48 volts, en triángulo 25. La fuerza es la misma, los newton a 3000 vueltas es lo mismo. La cantidad de vueltas ya es de 30. Son 6 bobinas de 5 conductores cada uno. La caída de tensión es menor, 1,27 voltios y 1,23 en triángulo. La pérdida en potencia también es menor. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos menos cobre. Los newtons son los mismos, a 3000 vueltas, 641. El largo, fíjense, son 99 milímetros. En el otro era 104. Y el radio el diámetro del rotor el mismo. El imán es el mismo. Usamos 6 milímetros de espesor. El entravierro es de 1 milímetro. La cantidad de vueltas 30, decíamos 5 vueltas de 6
con 6 bobinas. Bueno, acá tenemos el valor de la inductancia, parámetros. Bueno, fíjense, el alambre es el mismo que se utiliza, ¿sí? Nada más que la cantidad de gramos, de metros y gramos es menor. Acá 696 gramos y anteriormente en el otro motor era 900 y pico. Acá ahora en triángulo son 897. Y se cumple esto de que hay más de un 25 o 30% de cobre. Bueno, listo, ya tenemos los dos motores calculados. Y ahora vamos a refrescar y vamos a ver que hay detalles que se tienen que cumplir, o se cumple mejor dicho, en un motor brushless con más RPM. Estoy leyendo la primera línea para que me sigan. Bueno, a más revoluciones, a más velocidad, tengo menos par en el eje, ¿sí? Eso es lógico. A más revoluciones, menos par. Voy a tener menos cantidad de cobre, ¿sí? Menos cantidad de cobre, por ende menos pérdidas en el cobre. El volumen del motor va a ser menor y más corriente de bloqueo, ¿sí? Al disminuir la resistencia tenemos mayor corriente de bloqueo, eso lo mismo también. Entonces vamos a ver esto. Vamos ahora a poner este motor, misma potencia, pero lo voy a llevar a más revoluciones. Lo voy a llevar a 13.000 revoluciones y fíjense las medidas, el volumen, por ejemplo. Bueno, acá tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Ahora que esto tiene que ser igual a esto para que me dé el cálculo exacto. Entonces ahora la longitud del motor, en vez de ser de 104 milímetros, es de 24 milímetros, casi una pulgada, ¿sí? El radio es el mismo, pero fíjense que el volumen tengo con respecto al largo 4 veces menos, ¿sí? O 3 veces menos, mejor dicho. Entonces, la primera parte que decía acá menos volumen se cumple, ¿sí? A mayor revoluciones, menos volumen. ¿Qué más? Dice menos cantidad de cobre, a ver si es cierto. Fíjense, bueno, acá ya estoy anticipándome que la caída de tensión es menos, la pérdida. Entonces vamos directamente para acá tenemos. Fíjense, de 9 metros bajó a 4,83 metros. La pérdida en potencia de 36 bajó casi a la mitad, pero aumentó, ¿sí?, la corriente de bloqueo. Entonces, a menos tenemos. Vamos a ver qué decía el enunciado. Bueno, tenemos menos cantidad de cobre, menos pérdida en el cobre, pero tenemos menos volumen también. Eso ya lo vimos. Más corriente de bloqueo. Ahí está. Eso es lo que quería definir. Muy bien. Entonces, fíjense que a muchas revoluciones tenemos menos laminado, menos chapa en el volumen del motor, menos cobre. O sea que estamos ganando. Económicamente, si yo tengo que vender un motor, vendería o fabricaría un motor con la máxima revoluciones posible. Bueno, y es justamente lo que hacen las automotrices. Tienen motores que funcionan arriba de las 10.000 revoluciones y son motores chicos, ¿sí? Motores que a lo mejor tienen 20, 30 caballos de potencia. Y ahora vamos a ver la inversa. Si yo tengo menos revoluciones, acá dice voy a tener más par, más cantidad de cobre y por supuesto más pérdida del cobre, más volumen del motor y menos corriente de bloqueo. Entonces vamos a llevar, fíjense, vamos a bajar las revoluciones. En vez de 13.000, vamos a cargar 300. Ahí está. Entonces, vamos a ver lo primero. Dice más par, es cierto, fíjense. Normalmente a 3.000 vueltas tenía 6,41. Acá tengo 64, 10 veces más. O sea, 10 veces más el par. Más cantidad de cobre. Vamos a ver cuánto tengo de cobre. Vamos a bajar. Bueno, fíjense. La cantidad de gramos de cobre. 6 kilos 27 gramos. Perdón, 6 kilos 127 gramos en estrella y 8 kilos 173 gramos en triángulo. Y fíjese las dimensiones, casi 60 metros en triángulo y casi 120 en triángulo. O sea, en estrella, perdón, 60 y casi 120 en triángulo, ¿sí?
O sea, y la potencia, la pérdida, fíjense, ya es una estufa, 237 watts y en el otro 236 aproximadamente. Y la caída de tensión es abismal, más de 11 volts en cada bobinado, ¿sí? En cada fase. Entonces, esta es la diferencia. Cuando yo quiero hacer un motor a bajas revoluciones, fíjense, tengo mucha pérdida. Económicamente armaría 6 motores con lo que gasto en cobre y en laminado. Entonces, por esa razón, los motores se llevan a la máxima potencia, o revoluciones, mejor dicho, no potencia, a la máxima revoluciones posible. Yo podría hacer un motor acá, por ejemplo, ponemos 397 revoluciones. Y acuérdense que me tienen que marcar 48 newton. Acá está, 48 newton. ¿Sí? Yo puedo hacer motor directamente que me desplace a 45 kilómetros por hora, pero fíjense que la pérdida sigue siendo mucha. ¿Sí? 8 volts, casi 9 volts de caída de tensión en el bobinado. Y ya la pérdida también es alta, más de 180 watts de potencia. ¿Sí? Entonces, por esa razón, reitero, los motores se tienen que trabajar, motores vehiculares, a altas revoluciones, la máxima posible. Entonces vamos a volver a poner acá 3000 revoluciones. Listo. Entonces, aquí teníamos todos estos detalles que ya están cumplidos. A ver, no sé si se me escapa algo, pero seguramente ustedes me van a preguntar en el canal. Y otro detalle, ya acá también he hecho un programa que es para calcular, la forma en que se bobina el motor, ¿sí? A ver si tenemos, acá por ejemplo, ponemos 18 ranuras, ponemos 6 polos magnéticos y calculame. Le digo al programa, bueno, son, fíjense, 3 bobinas de cada color que representan a RST. 3 bobinas que están en sentido horario. Se bobina en sentido horario todas las bobinas. Todas las bobinas se bobina de la misma manera. Tenemos 18 ranuras dibujadas. Esto que está en forma intermitente son sensores Hall. O sea que ustedes pueden hacer o diseñar un motor para sensado, para saber en qué posición está el rotor con sensores Hall o por fuerza contraelectromotriz. Aquí tenemos parámetros, por ejemplo, dice acá arriba a la derecha, grados de avance del rotor por cada paso del regulador es de 20 grados. O sea que la cantidad de pasos que necesito son 54 para cumplir una vuelta. La cantidad de polos de separación son 2, que se toma en realidad por cada diente, es 1, 2, acá está separación, o 40 grados de separación en los sensores Hall. Y aquí los grados de separación, digamos los polos del rotor, de 60 y en el de estator 20. Muy bien, vamos a borrar esto, vamos a volver a cargar para que me dé el otro parámetro, 18, 16, calculamos. Entonces me da aquí la disposición de los 18 polos, como son concentrados. Aquí, por ejemplo, la A mayúscula significa que el bobinado concentrado en ese polo tiene que ser en sentido horario. La A minúscula significa antihorario. Y por colores, fíjense que me da 6 bobinas, ¿sí? Por cada fase. Es un bobinado óptimo, aquí les indica. Si ustedes se llegan a equivocar con este programa, les avisa que no corresponde a ciertos parámetros. Muy bien. Con esto vamos concluyendo. Después voy a colocar este programa para que lo puedan bajar. Así que gracias a todos. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor me dejan en el canal. Gracias a todos. Permiso. Mi nombre es Héctor Hugo Pimentel. Gracias. Hasta la próxima.